Shalom a todos mis hermanos. Esta es la Parashá Kitabo. Va del capítulo 26, verso 1 al capítulo 29, verso 8 del libro de Barim, o más llamado Deuteronomio. La Parashá dice, Kitabo significa cuando hayas entrado o cuando entrares. Y quiero hacer alusión en el capítulo 27, verso 1, que dice: ordenó Moshe con los ancianos de Israel al pueblo diciendo: guardaréis todos los mandamientos que yo os prescribo hoy. El día que paséis al Jordán, a la tierra que Yahweh tu Elohim te da, levantarás piedras grandes y las revocarás con cal. Y escribirás en ellos todas las palabras de esta ley cuando hayas pasado para entrar en la tierra que Yahweh tu Elohim te da, tierra que fluye leche y miel, como Yahweh el Elohim de tus padres te ha dicho. Quiero hacer énfasis en ese versículo, capítulo, en el tema relacionado con la ley. El propósito eterno de Elohim siempre fue que Él quería forjarse dentro de nosotros y como vida. Por eso el Eterno coloca a Adán y Eva en el huerto del Edén y le dice que pueden comer de todos los árboles que hay y que comieran del árbol de la vida, que no fueran a comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque ese día morirían. Entonces en el corazón del Eterno estaba precisamente que Adán y Eva adquirieran esa vida y la pudieran manifestar, expresarla. Por eso el Eterno crea al hombre con esa condición y lo coloca frente al árbol de la vida. Vemos desde el libro de Bereshit o Génesis capítulo 2 hasta el libro de Revelaciones o Apocalipsis capítulo 22, de Bereshit 2 en Bereshit 2 y en Revelaciones capítulo 22 vemos de eternidad a eternidad, digámoslo así, vemos la intención de Elohim, y es que el hombre coma del árbol de la vida. Allí encontramos en Bereshit 2 el Eterno hablando sobre el tema, y en Revelaciones también se habla de lo mismo, que acerca del árbol de la vida, que tiene frutos, que está en medio del río, y de un lado y del lado del río, y aparte de eso que produce frutos para la sanidad de las naciones. Entonces, como veníamos diciendo, el Eterno quería que el hombre comiera el árbol de la vida para que el Eterno se forjara dentro de Adán y Eva y ellos pudieran expresarlo. Y lo que vemos aquí en el libro de Revelaciones es que nuestro destino es la eternidad. El Eterno no solo que nos llama a que comamos del árbol de la vida, sino que nos lleva también a la eternidad. Este árbol de la vida nos va a proporcionar una eternidad. Entonces necesitamos precisamente comer de ese árbol para vivir una vida sobrenatural, vivir una vida abundante, vivir una vida llena precisamente de la presencia, de la emanación del Eterno, y aparte de eso, expresarla, que otros puedan conocer la vida. Yeshua venía diciendo precisamente que él venía expresando la vida del Padre, la esencia del Padre. Cuando le dijeron a Yeshua: muéstranos al Padre y nos basta, Yeshua dijo: que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque él tenía la naturaleza del Padre, que era vida. Tenía muchas características, entre ellas la principal era que el Padre tenía vida y Yeshua venía a daros vida, pero dice: yo venía a daros vida y vida en abundancia. Tenía relación con este mismo tema. Entonces, de todas maneras, vemos que en Bereshit capítulo 3, la serpiente tentó al hombre para que comiera el árbol del conocimiento del bien y del mal, y como resultado fue que el hombre cayó. Entonces, en lugar de comer del árbol de la vida para que pudiera expresar al Eterno, comió del árbol del conocimiento del bien y del mal, y es lo que encontramos hoy en todo lo que vemos a nuestro alrededor, el conocimiento del bien y del mal. Ahora, el principio de vida que el Eterno nos quiere proporcionar crea una dependencia. Ojo con eso. El principio de vida que el Eterno nos da, o la vida que el Eterno nos da a través del Mashiach y a través de su Ruach HaKodesh, que nos llena, el propósito de él es llenarnos para que lo podamos expresar, crea una dependencia, mientras que el principio del conocimiento del árbol del bien y del mal crea una independencia. ¿Por qué? Si tú estudias una carrera, ingeniería, arquitectura, medicina, lo que sea, terminas la carrera, tienes maestros que te guían, pero terminando la carrera ya te independizas porque ya terminaste tu carrera. Al graduarte tú creas una independencia y ya puedes trabajar por ti mismo, laborar por ti mismo. Entonces vemos que el conocimiento te lleva a tener una vida independiente.
la vida te lleva a tener una dependencia constante. Así que si deseamos tener vida y vida en abundancia, vamos a tener una dependencia completa del Eterno. Entonces, mientras más vida tenemos, más dependientes somos del Eterno. Mientras más conocimiento tenemos, más independientes somos en ese conocimiento. La vida produce dependencia. El árbol de conocimiento del bien y del mal crea independencia en el aspecto del sentido del Eterno. Entonces, por ejemplo, para mantener nuestra vida física debemos respirar, comer y beber. Son tres cosas que hacemos. Respiramos, comemos y bebemos. Pero no nos podemos graduar en respirar, comer y beber y ya hasta ahí llegamos y nos independizamos, no. Necesitamos precisamente respirar constantemente a cada momento, a cada instante respiramos. Tenemos nuestros tiempos de comida y nuestros tiempos de bebida, que es lo que produce en vida en nosotros, una vida física. Si tú dejas de respirar, pues te mueres. Si dejas de comer, pues también. Y si dejas de beber, de la misma manera. Entonces, si hablamos en el sentido físico de la vida, si hablamos en el sentido espiritual de la vida, en la manera en que tú comes de la Torah, te alimentas de ella, respiras de ella y bebes de ella. Yeshua dijo, yo soy el pan de vida. Yeshua dijo, yo soy el agua de vida. Entonces, si deseamos permanecer vivos espiritualmente, debemos precisamente alimentarnos de esta manera. Entonces, si el hombre caído no viviera independientemente de Elohim, sino que lo hubiera tomado como vida para él, el hombre sería un hombre lleno de vida, que era originalmente el propósito del Eterno. No habría ninguna separación entre el Eterno y el hombre. El hombre se independizó el día que él comió el árbol de conocimiento del bien y del mal. El hombre se independizó. ¿Por qué? Porque llegó a estar al mismo nivel del Eterno, conociendo el bien y el mal. Y esa fue la muerte. Al ser separados, sacados del huerto del Edén, el hombre quedó independiente del Eterno, no tuvo ninguna independencia. Entonces, si el hombre hubiera comido del árbol de la vida, el hombre no habría tenido ni independencia, sino una dependencia total, y viviría eternamente con él. Entonces, cuando el hombre cayó, trajo una separación entre el Eterno y el hombre. Un abismo que nos separa. Antes de conocer del Eterno hay un abismo de separación. Pero el Eterno en su misericordia nos busca. No fue que vosotros buscaste a mí, fue que yo os elegí a vosotros para que llevéis fruto y vuestro fruto sea abundante. Entonces, de la manera que Él nos llama, a través del Mashiach nos redime, nos salva y nuevamente nos acerca. Y ya ese muro, ese abismo de separación y de independencia queda anulado. Ahora volvemos nuevamente a la vida de Él. Entonces vemos que el hombre se da cuenta de que falló al Eterno y el hombre trata de hacer algo para el Eterno, trata de buscar cómo solucionar este abismo que lo separa. El hombre se da cuenta que irritó al Eterno por causa del pecado y entonces busca hacer algo para complacer al Eterno. Y por consiguiente, como seres humanos caídos, vemos dos características importantes y sobresalientes. La independencia es una, y los esfuerzos para complacer al Eterno por iniciativa humana es otra. Estas son las dos características que el ser humano tiene. Se independizó y aparte de eso ahora busca cómo volver nuevamente al Eterno por iniciativa humana, por propósito mismo, queriendo hacerlo de una manera personal. O sea, vemos la Torre de Babel, ellos desecharon la piedra y quisieron que desechar la piedra. Yeshua es la roca, la piedra, hemos hablado en otras parachot. Ellos desecharon al Mashiach, desecharon la Torah y quisieron fabricaron ladrillos, o sea, fabricaron sus propias religiones, sus propias doctrinas y trataron de edificar, construir una torre que lo llevara al cielo. Y es lo que el hombre ha querido siempre hacer por iniciativa propia, querer retornar al Eterno en sus propias fuerzas. Entonces vemos que el Eterno no está dispuesto a abandonar su propósito original para con el hombre. Entonces, como el hombre está caído, el Eterno tiene que disciplinarlo de una manera y le da los mandamientos. Encontramos los mandamientos
Y al darle los mandamientos, el Eterno al hombre quiere hacer, dice, el Eterno dice, ustedes quieren hacer algo para complacerme, pero no se dan cuenta que su situación es caída y que son incapaces, ustedes no tienen la capacidad de agradarme a mí, de retornar nuevamente por sus propias fuerzas, porque se encuentran muy lejos. Recuerden que la tribu de Leví fue colocada precisamente para acercar al pueblo al Eterno a través de los sacrificios de los animales. Había un sacrificio de un animal para poder acercar al Eterno. Viene Yeshua y Yeshua trae al Eterno y lo acerca al pueblo. No solo que une al pueblo al Eterno, sino que también trae al Eterno a la tierra. Es lo que hace Yeshua. Entonces vemos cómo el Eterno da unos mandamientos, promulga la Torah y al promulgar la ley o la Torah, funciona de tres maneras. Primero, la ley describe a Elohim y lo define. ¿Qué es lo que hace la ley? Describe quién es el Eterno y lo define. Por eso el primer mandamiento dice, yo soy Yahweh, tu Elohim. No solo que es Yahweh, sino que es nuestro Elohim. Y aparte dice, ¿cuál fue el propósito? ¿Qué fue lo que él hizo? Dice, que lo saqué de la tierra de servidumbre, tierra de esclavitud, cuando están en Egipto. ¿Sí? Él está definiendo, la ley comienza a describir quién es Elohim, a definir quién es él. Entonces vemos que la ley es un retrato de Elohim. Hemos hablado que la ley es un contrato matrimonial que el Eterno da. En el contrato matrimonial el varón dice, yo como amo a fulana de tal, entonces yo me comprometo. Entonces dice, yo fulano de tal me comprometo a. Y la mujer a la vez también dice lo mismo, yo fulana de tal me comprometo a. Vemos que allí en el Sinaí el Eterno dijo, me comprometo a, y dio los mandamientos. El pueblo de Israel lo que hizo fue levantar un becerro de oro después de que había dicho que se comprometía con algo, Naaseh Benishma, haremos y entenderemos. Se levantó un becerro de oro y por eso el Eterno tuvo que castigarlo. Entonces, en realidad, la ley es un retrato de Elohim, nos muestra cómo es Él, quién es Él, qué propósito tiene para con nosotros. Todos los mandamientos que el Eterno dio, tanto en la Torá como en el Brit Hadacha, nos revelan quién es Elohim y qué es lo que Él hace. En Vayikra o Levítico 19:2 da este mandamiento: santos seréis, porque santo soy yo, Yahweh, vuestro Elohim, dice en el libro de Vayikra. Y Yeshua, en el libro de Mateo 5:48, dice que nos da un mandamiento, y ese mandamiento aún es más elevado. Dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre es perfecto. Entonces, en ambos casos, vemos que el principio es el mismo. Entonces, la ley representa un cuadro de Elohim. Según la ley, esto es lo que el Eterno nos ha dado. La ley que el Eterno nos ha dado dice que es perfecta, santa, justa y buena. Dice el Rab Shaul, ¿no? Por eso el Elohim no es un Elohim de amor y de luz. Y su ley representa un cuadro de lo que es Él. Él nos está mostrando quién es Él, cuáles son sus intenciones, qué es lo que Él ha prometido. Él dice la palabra, no es hombre que mienta, ni es hombre para que se arrepienta. Él promulgó, mostró quién era Él. Ahora Él dice quién quiere que seamos nosotros. Entonces, no solo que la ley muestra quién es el Eterno, sino que el primer punto. El segundo punto es que la ley nos expone. La función de la ley es exponernos. Es presentarnos, o sea, sacar completamente, mostrar lo que hay dentro de nosotros. En Romanos 7, verso 7, el Rab Shaul declara: pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Entonces vemos que la segunda función de la ley es exponernos, manifestar lo que hay dentro de nosotros. Sí, dice que donde no hay conocimiento de ley, no hay conocimiento de pecado. Donde no hay ley, no hay conocimiento de pecado. Venía la ley, precisamente, cumple esa función. Antes de que la ley se manifestara, el pecado estaba adormecido. Y por eso encontramos que también en los gobiernos hay leyes especiales, leyes que promulgan algo, que quieren mostrar. Por ejemplo, dice
no matarás, y si la gente mata, hay una ley que en unos países da unos años muy largos de cárcel, en otros países son muy laxos, como en otros países está la pena de muerte. Entonces vemos cómo el Rab Shaul allí declara que sin la ley el pecado estaba muerto. Luego en el siguiente versículo él continúa diciendo que cuando vino el mandamiento fue avivado el pecado y yo morí. ¿Qué sucedió? La ley es como un cuchillo que te mata. El pecado aniquiló al Rab Shaul allí, manifestó quién era el Rab Shaul, y aparte de eso, no solo que manifestó, sino que lo mató porque le paga el pecado, la paga del pecado de la muerte. Muerto. Y entonces, en su experiencia, el Rab Shaul se dio cuenta de que el mandamiento era muerte para él. La ley era muerte para él. La ley expuso lo que había dentro del Rab Shaul. Esa es la segunda función. La tercera función de la ley es la de someternos. La ley nos somete. Después de quedar expuestos, debemos ser sometidos. Y cuando somos sometidos por la ley, podemos llegar. Lo que hace la ley es llevarnos al Elohim, es nuestro ayo, para llevarnos al Eterno. En Mateo 16 encontramos la historia del hombre rico que habló con Yeshua y le dijo que había que hacer para heredar la vida eterna. Él dijo, Yeshua le dijo, cumple los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? No matarás, no robarás. Bueno, Yeshua les puso los mandamientos y dijo, yo los he cumplido desde pequeño, desde mi niñez los he cumplido. Entonces Yeshua le dijo, ¿qué más tengo que hacer? Y Yeshua le dijo, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Vemos que este hombre le dio mucha tristeza porque realmente él no estaba sometido. Él conocía la ley, pero no estaba sometido a la ley. No, entonces no podía cumplir estos requisitos de vender todo lo que tenía, darlo a los pobres y seguir a Yeshua. Pero si él hubiese dicho, Señor, no tengo la capacidad de hacerlo, no puedo hacerlo, porque en mí está el querer, no está el querer como el hacer, porque soy un hombre débil, necesito que tú me fortalezcas, como se dio con el caso del padre del muchacho que tenía epilepsia. Y él dijo, ¿tú crees? Y él dijo, sí creo, ayúdame mi incredulidad. Él no mostró, este hombre rico no mostró su incapacidad, sino que mostró era que amaba realmente más el dinero que cualquier otra cosa, y por ese motivo no dejó que, como dice la ley, que la ley lo sometiera. En el libro de Filipenses, en la carta de los Filipenses, en el versículo 2, en el capítulo 2, verso 12, el Rab Shaul declara, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, llevad a cabo vuestra salvación con temor y temblor. Así que debemos obedecer lo que dijo el Rab Shaul, reconocer que simplemente no podemos llevar a cabo nuestra propia salvación, no lo podemos hacer nosotros mismos, pero Elohim en nosotros es el que produce el querer como el hacer. No podemos llevar a cabo nuestra salvación, pero Elohim opera en nosotros en ese aspecto, tanto en el querer como el hacer. Entonces debemos estar sometidos a la ley y decirle al Señor que no podemos cumplir sus mandamientos, sus requisitos, que simplemente no podemos ser santos como el Eterno, ni perfectos como Él es. Entonces el Señor dirá, necesito forjarme dentro de ustedes, que es lo que Yeshua hace, por medio del Espíritu Santo, se forja dentro de nosotros, para que esa vida sea manifestada en nosotros. Él puede cumplir la Torah, Él puede cumplir la ley dentro de nosotros. Él es el propósito precisamente de Yeshua a través de su Espíritu de Santidad. Él se hace uno con nosotros nos hacemos uno con Él, que fue lo que Yeshua dijo, yo y mi Padre haremos morada en vosotros. Y ese es el propósito de que Él viva en nosotros y que podamos manifestarlo y expresarlo. Así que aparte de los 10 mandamientos, existen muchos otros preceptos, ordenanzas y regulaciones, y el Eterno los usa para exponernos a nosotros, y no solo para exponernos, sino para someternos. Como su pueblo Israel, Él quiere exponer lo que hay dentro de nosotros y someternos. Somos trigo, no somos cizaña, somos trigo, somos su pueblo, somos su heredad,
somos su primogénito. Entonces su intención consiste en usar la ley para describirse a sí mismo, luego para exponernos y, como tercer lugar, para someternos. Amén. Entonces debemos permitir que Él entre en nosotros, que sea nuestra vida, nuestro todo. Él vivirá en nosotros y nosotros viviremos para Él. Hemos visto que la ley presenta dos aspectos que tienen relación con el día y la noche. Si pensamos que podemos cumplir los requisitos de la ley y luego intentamos cumplirlos, nos encontramos en la noche. Separadamente, o sea, no hay luz en nosotros cuando intentamos precisamente cumplir con estos dos aspectos. Pero si separamos los mandamientos de la ley de Elohim mismo, quien es la fuente de vida, vemos cómo vamos a tener el propósito que el Eterno quiere que se cumpla en nosotros. Si dejamos que Él se forje entre nosotros, vamos a ver que Él va a estar en el día, lo que es el día, la luz. Yeshua dijo: yo soy la luz del mundo, y ese es el propósito de Él, ser la luz del mundo para nosotros. Entonces aquel que dio la ley y la fuente de vida entrará en nosotros y va a producir una vida y vida en abundancia, y nosotros viviremos para Él y finalmente lo podremos manifestar a Él. Cuando se dio la ley, Moshe estaba en el monte, en la cima del monte Sinaí, recibiendo la ley, y no solo recibiendo la ley, sino recibiendo la infusión. Él estaba siendo infundido de Elohim. La ley solo puede proporcionarnos un cuadro de lo que es Elohim, pero la infusión que Moshe trajo o que recibió en el monte Sinaí lo hizo uno con él. Entonces vemos cómo Elohim es santo y como resultado de su infusión es la santidad. Él es santo y su infusión es la santidad. Moshe llegó a ser santo como el Eterno en un determinado momento, porque bajó con un resplandor. No solo que ese resplandor manifestaba precisamente la santidad del Eterno. Entonces, no solo que era santo, sino que era perfecto. Ser santo, porque soy santo. Ser perfectos, porque Él es perfecto. Vuestro Padre es perfecto. El rostro resplandeciente de Moshe decía mucho más que la ley. Entonces, podemos ver que aunque Moshe bajó con la ley, su rostro resplandecía. Ahora, ¿qué es más importante? ¿La ley o el resplandor? ¿Qué es más importante? Moshe bajó con dos cosas: bajó con la ley en sus manos, con el contrato matrimonial, con la ley, pero también bajó con el resplandor, su rostro resplandecía. Entonces vemos que el rostro brillante de Moshe es un cuadro de que el Eterno es un Elohim viviente. Y Elohim no desea un pueblo que se esfuerce en guardar la ley por su propio beneplácito, por su propia intención, por su propio querer, sino que sea un pueblo que lo resplandezca, que tenga resplandor, que tenga vida, que nos esforzamos por cumplir los mandamientos, pero en nuestra naturaleza como seres caídos no lo podemos hacer, no lo podemos cumplir. Lo más importante es el Eterno, que es lo que quiere: resplandecer en nosotros, que su rostro resplandezca en nosotros como sociedad, como Moshe, porque al resplandecer su rostro expresamos su gloria. Entonces, entre más intentamos nosotros obedecer la ley, más miserables nos sentiremos, porque vemos que no la podemos cumplir. Queremos cumplirla, queremos cumplir los mandamientos, y nos damos cuenta de que no los podemos cumplir, que hay mandamientos que son muy difíciles, que por más de que intentemos, por ejemplo, amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Lo podemos hacer? ¿Realmente lo amamos a Él? No lo amamos. Entonces no podemos cumplir los mandamientos. Por más de que lo intentemos, nos damos cuenta que no lo podemos hacer. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Señor, te necesito. No puedo cumplirlo, no puedo hacerlo en mis fuerzas. La palabra dice: diga al débil, fuerte soy. Y precisamente en esa debilidad Él se fortalece en nosotros. El Eterno diría entonces: esto esperaba que tú me dijeras para que yo pudiera cumplir el propósito en ti. Entonces vemos que en la manera en que nos abrimos a Él
y lo dejamos entrar, Él viene en nosotros y crece más en nosotros. La parashá pasada hablábamos sobre Amalek, el viejo hombre, la carne, y el nuevo hombre nacido de la semilla espíritu vivificante, de la semilla incorruptible, que hay una lucha. En esa lucha, precisamente, en la manera en que somos débiles, Él es fuerte en nosotros, el Eterno es fuerte en nosotros, y vamos a obtener la victoria. Entonces vemos a Moshe que él recibió una infusión externa, tu rostro resplandecía externamente, pero ahora nosotros la podemos recibir interna, de adentro hacia afuera. Moshe la recibió de afuera hacia adentro, y se manifestaba en tu rostro, pero no, ahora nosotros la tenemos de adentro y la expresamos también de la misma manera. Entonces, entre más somos infundidos, más vamos a brillar. Entre más el Mashiach en nosotros, más va a haber brillo. Yeshua dijo: yo soy la luz del mundo. Entonces, puesto que el Eterno vive dentro de nosotros por medio de su Espíritu de Santidad y se mueve y opera en nosotros, Él nos puede infundir de su naturaleza, brillar dentro de nosotros, brillar hacia otros. Ese elemento divino se manifiesta hacia otros sin necesidad de que nosotros hagamos ningún esfuerzo, simplemente Él se manifiesta. Entonces es necesario que Él nos infunda de su naturaleza, de su esplendor, de su gloria, de su naturaleza, y no nos esforzaremos por brillar, sino que simplemente Él brillará a través de nosotros. Entonces veíamos que la ley, como la palabra del Eterno, es espiritual, es santa, justa y buena. En Romanos 7, 12 y 14, el Rasul usa 4 palabras para describir la ley. La ley es espiritual, la ley es santa, la ley es justa y es buena. Entonces, la palabra espiritual denota la naturaleza del Eterno. La ley es espiritual, el Eterno es espíritu, dice, Yahweh es espíritu. La ley de Elohim tiene la misma naturaleza de Elohim. La ley de Elohim tiene la misma naturaleza del Eterno. La ley de Elohim dice en Juan 4:24, por lo tanto, su ley es espiritual. Además, Él es santo en su expresión. O sea, no solo que es espiritual, sino que es santa. El Eterno es santo en su manifestación, en su naturaleza Él es santo. Y vemos que la ley es justa. La ley es justa también porque tiene que ver con la relación entre el Eterno y su naturaleza. Y finalmente la ley es buena. Como un retrato del Eterno, la ley es espiritual, santa, justa y buena. Cuando Yeshua le dijeron, maestro bueno, él dijo, bueno, mi Padre que está en los cielos. Vemos que la ley, como la palabra del Eterno, es espiritual porque tiene la naturaleza del Eterno. Es justa, es santa porque el Eterno es santo. Y es justa porque Él es justo y tiene que ver con su relación con todos nosotros. Él es justo, Él nos ha justificado a través de Yeshua, Él es justo y también, finalmente, Él es bueno. Solo Él es bueno. Hemos señalado que la ley tiene una función triple. Lo hablamos más al inicio, y es testificar de Elohim, exponernos y someternos. Cuando el Rasul fue expuesto por la ley, el Rasul afirma, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy de la carne, o yo soy de carne vendido al pecado, Romanos 7:14. El Rasul llegó a entender que la ley es santa, pero que él era común y contaminado. Encontró que la ley era santa, pero que él era un ser común y contaminado. Que la ley es justa, pero que él era injusto. Que la ley es buena, pero que él era maligno. Él era lo opuesto a todo lo que describía la ley. Ahora, por ser tan elevada la ley, no solamente nos expone, sino que también nos somete. Estamos expuestos y sometidos por la ley, como la palabra de Elohim, porque es espiritual, santa, justa y buena. Otro tema interesante es que la ley fue dada para vida, pero no era capaz de dar vida. La ley fue dada para la vida, pero no era capaz de dar vida.
en el libro de Romanos, capítulo 7, verso 10, dice, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. O sea, indica que la ley, aquí en este punto la ley dice, indica que la ley no fue dada para hacer vida. Aquí la palabra para significa dar como resultado. Para significa dar como resultado. Aunque el propósito de la ley debería dar por resultado la vida, no es capaz de dar vida. Pero la ley tiene un propósito, dar como resultado la vida. O sea, la ley no da vida, pero el resultado de la ley es dar vida. Entonces vemos lo que en Romanos 7:10 el Rav se estaba basando en algo que tiene que ver en el libro de Vayikra, capítulo 18, verso 5, donde dice que aquellos que, afirma que aquellos que cumplen los mandamientos de Elohim vivirán por ellos. Entonces vemos que el resultado de la ley debería ser la vida. Si la obedecemos, obtendremos vida. No obstante, en Romanos, en el capítulo 7, el Rav declara que a pesar de que la ley debería dar como resultado la vida, él no podía cumplir los requisitos de la ley. Por consiguiente, lo que queda expuesto debería resultar en vida, lo que debería resultar en vida, resultado en muerte. Y vemos nuestra experiencia. Si intentamos cumplir la ley, nos damos cuenta de que somos pecaminosos, que no somos espirituales, que no somos justos, que no somos buenos. Y la ley precisamente nos expone, porque en sí la ley, al exponernos, nos somete, somos sometidos. Entonces, una cosa es que dar vida y otra es que el resultado es dar vida. O sea, la ley no puede dar vida, pero digo, una cosa es dar vida y otra cosa es dar por resultado de la vida. Entonces podemos quedar impresionados realmente de lo que la palabra dice, de que el hecho de que la ley es espiritual, santa, justa y buena, que la ley fue dada con la intención de que diera por resultado de la vida, y que la ley no puede dar vida por sí misma. El resultado el resultado de la ley es precisamente producir vida en nosotros. Precisamente por eso debemos estar agradecidos por la ley. No podemos, las religiones dicen que la ley ya acabó, que la ley ya terminó, que ahora vivimos por la gracia, pero debemos estar agradecidos porque la ley precisamente manifiesta la naturaleza del Eterno, nos expone y nos somete para que podamos tener una vida y una vida abundante, porque ella nos lleva como un ayo a aquel lugar, a aquella vida. Por eso necesitamos entender lo que el Rav Shaul escribió en el libro de Gálatas. En el libro de Gálatas, el Rav Shaul, en el capítulo 4, verso 21, considera la ley como Agar, hace una alusión de Agar como la ley, una concubina, y dice que produce hijos a la esclavitud. Por eso mucha gente ha menospreciado la ley, pues dice que la ley produce esclavos, pero analicemos bien el tema de lo que el Rav Shaul quiso decir para que no nos confundamos en lo que él quiso exponer. No debemos tener esa actitud. Él usa otros términos. Por ejemplo, él dice que la ley es un ayo, de manera que si la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos al Mashiach, a fin de que fuésemos justificados por la fe. En Gálatas 3:24 lo dice. Así que la ley nos guarda, nos mantiene a salvo y finalmente nos conduce al Mashiach. Por una parte, la ley es una concubina que da hijos para esclavitud, pero por otra parte es nuestro guardián y nuestro ayo para llevarnos al Mashiach. Entonces, aunque la ley nos lleva a Mashiach para que seamos justificados por la fe y para que obtengamos una vida y una vida abundante, la ley por sí misma no es capaz de darnos vida. La función de la ley es llevarnos a esa vida, a que obtengamos la vida, mas ella no puede darnos vida.
Los espero la próxima semana. Shabbat Shalom. תפילה לעני כי הטוב ולפני השם ישפוך שיחו תפילה לעני כי הטוב ולפני השם ישפוך שיחו